en el aire. Amén. Bendición. Bueno, comenzamos con principios generales de la interpretación, unidad 2. Amén. Entonces, aquí vamos a tratar sobre palabras individuales y el contexto gramatical. Oiga bien. Hermanos, lamentablemente, aleluya, por no estudiar los contextos de las Sagradas Escrituras, se han interpretado cosas raras, se han dado malas interpretaciones, han sacado los textos fuera de su contexto, el versículo, sus términos, fuera del contexto, porque entendamos que el método gramatical histórico, la interpretación se limita al contexto. Por eso es que tenemos que investigar, estudiar las escrituras hasta que demos con lo que el autor original quiso decir, para evitar caer en malas interpretaciones. Amén. 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 Lección 4. Palabras individuales y el contexto gramatical. ¿Ha arrojado usted alguna vez una piedra en un estanque y observado cómo se forma círculo en el agua? ¿Lo ha hecho usted alguna vez? Sí, ¿eh? Yeah. Y se expanden las ondas, así, ¿verdad? El primer círculo está encerrado en el segundo en el tercero, y así sucesivamente. Algo similar ocurre con los círculos de contexto que estudiaremos en la segunda unidad. El círculo central es la unidad de estudio más pequeña, una palabra. A su alrededor se encuentra la frase y continúa así sucesivamente hasta llegar ¿al qué? Al círculo más grande. El contexto literario. Ok. El contexto de una sola palabra. Me están grabando. Se se ante film, ¿eh? Update, ¿eh? Ya, lo dice, ok. Cuando usamos una sola palabra, ¿de qué estamos tratando? La palabra del tema central. Grave es eso, el contexto del término, de una palabra. Un término, una palabra, una expresión, una frase. Ahora, recordemos que no podemos sacar el término de su contexto, porque el contexto es que define el significado del término. ¿Me doy a entender? El contexto donde se está expresando, está escrito, ese término es que define el mismo significado del término, el contexto. Amén. Ok. Ahora, tenemos el contexto de la frase gramatical. En otra palabra, el significado del lenguaje en su contexto original. Que es muy importante esto porque, aunque no lo quieran aceptar mucho, nosotros tenemos traducciones. Esa es la realidad. Y tú no puedes traducir una cultura a otra cultura. Eso es algo que es imposible. ¿Me entiendes? Porque hay palabras del lenguaje que solo son de ese lenguaje, que no existen en otro idioma. Amén. No existen. Entonces, lamentablemente se pierden muchos matices. Y ahí es que viene lo que se llama dificultad de traducción. Donde se tienen que adaptar la traducción a la gramática y lenguaje y expresión del idioma que se está traduciendo. ¿Me doy a entender? Por eso es importante tener un cierto conocimiento, tener diccionario de hebreo, de griego y de arameo. ¿Me entiendes? Si es posible. Si no tiene un conocimiento, se va a perder. Ahora, si no tiene un conocimiento de estos idiomas, les recomiendo que tenga 10 o 6 traducciones y que la compare. ¿Me voy a entender? Porque el punto es llegar al sentido de lo que dijo el escritor original, o lo más cerca posible. ¿Me entiendes? Entonces tenemos el contexto inmediato.
Cuando hablamos del contexto inmediato, ¿de qué estamos hablando? Lo que rodea. ¿Cómo fue? ¿Fue lo que Lo rodea el qué? texto. Adelante, por adelante y por atrás, ¿verdad? Adelante y atrás. Lo que se dijo antes, lo que se dijo Ya, atrás. Amén. delante y el después. Sigamos. ¿Qué dice? El contexto del libro. ¿El contexto de qué? Del libro. Ahora, cuando hablamos del contexto del libro, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De la estructura. La Estamos hablando del libro en sí. ¿Cómo se escribió? ¿Dónde se escribió? ¿Cuál es el mensaje del libro? ¿A quién se le escribió? ¿Cuál es la circunstancia? ¿En qué año se escribió? ¿Cuál es su estructura? ¿Qué clase de literatura es? ¿Es profético? ¿Es histórico? ¿Eh? ¿Es doctrinal? Pero ahora yo quiero que usted vaya a la página 97. Por favor. Porque nosotros hablamos de contexto y contexto. Quizás lo que no también nos dice, sí, pero él no ha definido qué es un contexto. 97. Sí. Inmediato. Ok. Ahora la ley del contexto. Para seguir aquí en la introducción de palabras individuales y el contexto gramatical, vamos a leer este párrafo para dar a entender qué es un contexto, para evitar confusión y que las personas puedan entender claramente a qué nos estamos refiriendo. Amén. Paso por paso, letra por letra, pensamiento por pensamiento. Vamos poco a poco, pero lo mejor es y lo más importante es entender. Amén. Y que lo podamos explicar. Entonces, muchas personas conciben la Biblia como un enorme collar de perlas. 30,000 perlas. Piensan que cada versículo de la Biblia tiene un valor intrínseco. ¿Cómo? Intrínseco. En otra palabra, como vamos a decirlo así, tiene mucho significado. ¿Qué le recuerda esto? Esto le recuerda el método ¿qué? Alegórico. o espiritualizante. Ok. Intrínseco. Independiente de los versículos que están a su alrededor. En otras palabras, le damos mucho significado, menos lo que el contexto dice. Parece que estas personas también creen que cada versículo guarda muy poca relación con su contexto. Oiga, voy, repito. El versículo, la frase, el término, todo tiene que estar limitado al contexto. ¿Me doy a entender? En realidad, para ser estudiada correctamente la Biblia debe ser vista como un tapiz en el que cada versículo es parte de la tela de pensamiento. ¿Oyó? En otra palabra, tú tienes todo un cuadro, vamos a decir. En ese cuadro hay muchos pequeños cuadritos. Todos son parte del cuadro general. Un rompecabezas. Exactamente, tú no puedes coger un cuadrito y apartarlo de todo el cuadro general porque tú ves que falta una pieza, falta algo. Amén. Amén. Y todos los pensamientos revelan un mensaje singular. Están alineados a un solo tema. Amén. El estudio de un versículo, independientemente de su contexto, es como arrancar un pedazo del tapiz. Se deformaría. ¿Y qué pasaría? Se deforma el mensaje. Claro, se deforma el mensaje, ¿no? Y es el problema que tenemos hoy en día. De que se está predicando Biblia fuera de su contexto. Con un versículo y por ahí, como dice por ahí María se va. Comienzan a inventarse teorías, comienzan a inventarse cosas. Y por eso tenemos, lamentablemente, las interpretaciones en iglesia y en concilio de que el pantalón es pecado, de que la argolla es pecado, de que esto es pecado, de que sin santidad. Oiga bien.
Sin santidad nadie verá a Dios. Pero espérate un momento, tenemos que explicar la santidad que la Biblia enseña correctamente, conforme a lo que quiso el autor original. Lo que quiso decir el autor original. No podemos venir y decir, ah, no, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. No, explique. Ya. Conforme al contexto bíblico correctamente, sin salirse fuera del contexto. Y cogen el versículo de Deuteronomio 22, como varias veces lo he cogido como ejemplo, y Isaías 16 hasta el 26, y un montón de dogmas y tradiciones y mandamientos de hombres, y enseñan esto como si fuera Biblia, pura Biblia, pero es que están sacando el versículo, están sacando el término fuera de su contexto. ¿Y qué pasa aquí? Le están dando ¿qué? Una interpretación. Una interpretación a la luz de ¿qué? De su tradición y de su idea preconcebida y prejuicio. Lamentablemente. ¿Pueden seguir leyendo, por favor? Yorladi. Aquí en realidad, Para interpretar correctamente. para interpretar correctamente un versículo o un pasaje de las Escrituras, debemos examinarlo a la luz de su contexto. Léame esa frase de nuevo, que es importante. Para interpretar correctamente un versículo o un pasaje de las Escrituras, debemos examinar a la luz de su contexto. Debemos examinarlo a la luz de ¿qué? De su contexto. Fuera de su contexto, ya estamos inventando. Si no inventamos, erramos. Si estamos inventando, estamos errando al mismo tiempo también. Entonces, no se puede sacar ni el término, ni el versículo, ni la historia fuera de su contexto. Porque cuando tú lo sacas fuera de su contexto, tú le quitas el verdadero significado del autor, tú le quitas la autoridad, tú le quitas la luz de entendimiento. Hermano, y eso trae confusión. Y eso trae mucha confusión. Y ha traído mucha confusión en la iglesia de Jesucristo. Sigamos. Este incluye desde los versículos que están inmediatamente alrededor hasta la situación histórica en que fue escrito. Este principio puede ser expresado de la forma siguiente como una ley de interpretación. Ningún versículo o frase puede significar en forma aislada lo que no significa dentro de su contexto más amplio. Otra vez léame esa frase. Ningún versículo o frase puede significar en forma aislada lo que no significa dentro de su contexto más amplio. Quiere decir que ningún versículo o frase, oiga bien, puede significar en forma aislada. Oiga, aislada. Cuando lo aislamos, no puede significar. No, oye, cuando aislamos el versículo, ya le estamos quitando el significado que el autor le quiso dar. ¿Están aquí conmigo? Amén. Ya le quitamos lo que el autor dijo verdaderamente. Y ya ahí viene un problema serio. Porque ya no se está predicando la palabra de Dios, está predicando la palabra del hombre. Sacando la palabra de Dios fuera de su contexto. ¿Quién fue el primer intérprete en las escrituras, de las escrituras? Clemente. No, el diablo. Ah, el diablo, pero humanamente. No, el diablo, el primer intérprete. Ok. ¿Y cómo lo interpretó? A su manera. Ahora, cuando el diablo fue a tentar a Jesús, ¿qué usó? Las escrituras. Ahora, ¿cómo lo interpretó? A su manera. ¿Y cómo Cristo la interpretó? Verdaderamente. Ustedes por qué es importante estudiar la hermenéutica y saber las reglas de interpretación para evitarse que lo engañen y que uno mismo también predique engaño. Entonces sigamos. La misma palabra contexto refleja la importancia de esta ley. Páreme ahí. Ahora vamos al término contexto, para que aquí era que quería llegar. Al término contexto para que la gente que nos está escuchando, nos está viendo, sepa qué significa el término o la frase contexto. O la palabra, sigamos. Esta palabra está formada de dos vocablos latinos, con, que significa junto, y textus, que significa tejer. En otra palabra, están, mire, como dos hebras juntas que se van tejiendo.
Asimismo, sin salirse de la línea, van al mismo ritmo, en la misma secuencia, en la misma línea, en la misma dirección. Quiere decir que no se sale fuera de su contexto. Por ejemplo, una teoría fantasiosa, la teoría preadámica. Hay gente que cree eso fuertemente. Que antes de Adán ya existían gente aquí en la tierra. Pero dice la Biblia que Adán fue el primer hombre. Por eso. Y a Jesús se le llama el segundo Adán. Ahora, una pregunta. ¿Cómo es que entonces, si viene una destrucción tan catastrófica, cómo es que la Biblia no lo detalla con claridad? Porque la Biblia habla de lo que viene en la eternidad. La Biblia habla de la caída del hombre. Cómo Dios creó al mundo. De la caída de Lucifer habla también la Biblia. Todo eso lo dice la Biblia. Pero de que existieron gente antes de Adán y Eva. Cuando la Biblia dice bien claro que Adán fue el primer hombre. Y a Jesús se le llama el segundo Adán. Observe, vámonos a Corintios para que usted vea. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo? Sacando la Biblia fuera de qué? De su contexto. Primero de Corintios, capítulo 15. Amén. Amén. Versículo 45. ¿Qué dice? Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién es el postrer Adán? ¿Hablando de quién? De Jesús. De Jesús. Y el primer hombre fue Adán. No dice el tercero ni el cuarto. Y vienen toda una teoría fantasiosa y la gente se cree eso. Ahora yo también digo le doy una respuesta. ¿Cómo es que Dios no pudo salvar ese mundo? Porque Dios mandó un salvador para nosotros. ¿Cómo es que no le mandó un salvador a ellos entonces? Fracasó entonces Dios. ¿Usted está entendiendo de lo que estoy hablando? Y la gente que no tiene un conocimiento claro de las escrituras dice, oye, pero parece que es verdad, porque usan texto bíblico, usan versículos bíblicos. Pero como Jesús. Esa es la pregunta, ¿cómo lo está usando? Que vieron los ángeles, las mujeres, las hijas de los hombres, y se unieron y tuvieron hijos, y estos fueron los gigantes. Bueno. Entonces los ángeles tienen nuestra naturaleza. Son humanos. Y se agarran, o sea, ¿dónde se agarran? No, porque Jesús vino del cielo y se hizo hombre. Espérate un momento. Espérate un momento. Jesús vino como hombre por medio de concepción del Espíritu Santo en el vientre de María. Los ángeles no. Aunque ellos adaptaron un cuerpo humano, no tiene la esencia nuestra. Nosotros somos únicos, como ellos son únicos en su especie, en su ser. Algunos dicen que no, que se unieron los ángeles, tuvieron relaciones sexuales. Oiga, ¿hasta dónde se van? Tuvieron relaciones sexuales. Y cogen los textos, los versículos, que si tú no te has metido profundamente en las escrituras, tú terminas creyendo eso. Esa misma teoría se la venden a través de las películas que dicen del libro de No. Sí, Del libro de No. Pero miren, hay muchas cosas que se han ido fuera de la Biblia y cosas fantasiosas. ¿Me entiendes? Cosas muy fantasiosas. Entonces, sigamos en el contexto aquí.
la unión de los vocablos forman otra palabra que significa tejidos juntos. Tejido junto. Entonces, aquí viene, esta palabra está formada de dos vocablos latinos, en otra viene del latín. Con, que significa junto, y textus, que significa ¿qué? Tejer. Tejer, y se van tejiendo juntos, en una misma línea, en una misma secuencia, en una misma dirección. Sigamos. Este implica un hilo central de pensamiento que ha sido entretejido mediante una pieza de literatura, la cual fusiona en un tema central todos los pasajes y pensamientos individuales. En otra palabra, todos los versículos que usted ve en un contexto, todos los versículos que usted ve en un contexto, todas las frases, todos los términos van alineados al pensamiento central y no se puede salir de allí, porque si lo sacan o lo aíslan ya está significando otra cosa que el autor original no quiso decir. Lamentablemente se está predicando mucha Biblia. La pregunta es, ¿de qué manera se está predicando? ¿Qué se está predicando? ¿Cómo se está enseñando? ¿Se está enseñando la verdad debidamente como debe ser? ¿Se están usando las leyes, los métodos de la hermenéutica? ¿Se está haciendo una buena exégesis para extraer la verdad de lo que quiso decir, de lo que inspiró el Espíritu Santo? Para traer salud, para que el pueblo reciba ese conocimiento fresco que revive el espíritu y el alma, la palabra, y fortalece. Porque cuando tú entiendes las escrituras, la aplicas, hermano, tú vives en la voluntad de Dios. Cuando tú la entiendes y la aplicas como debe ser, tú vives en luz. Pero cuando te sacan la Biblia fuera de contexto y te enseñan tradición, religión, mandamiento de hombre, tú vives en religión. Y óyeme bien, tú vives en religión, tú no eres libre. La religión ata, la religión es perversa, le voy a decir así mismo. La religión la inventó el diablo. Por eso el evangelio no es una religión. Es una comunión. Cristo no habla de religión, Cristo habla de relación con el Padre a través de Él, bajo la dirección del Espíritu Santo, en obediencia a su palabra. Amén. Entonces sigamos aquí en el significado de la palabra o el término contexto. Seguimos aquí. Sí, por favor. En esta lección estudiaremos los tres niveles de contexto que existen. El primero es el contexto inmediato, cercano, que incluye los párrafos que se encuentran inmediatamente antes y después del Otra pasaje palabra, en estudio. lo que está antes y lo que está después, lo que está atrás y lo que está adelante. Todo, porque a veces, hermano, por ejemplo, tú tienes el contexto inmediato, cercano, ¿verdad? Lo que está antes y después. Después tú tienes el contexto remoto. Aquí viene algo que a veces el contexto remoto de una frase o de un versículo o de un capítulo o de un párrafo de la Biblia está en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, pero se alude al Antiguo. Por ejemplo, cuando vamos a estudiar el libro de los Hebreos, fíjate que el contexto remoto del libro de los Hebreos se encuentra en Levítico. Porque ahí están todas las leyes. Sábado. Esas cosas. ¿Me doy a entender? Y en el Éxodo y todo eso. Entonces, por eso hay que entender qué significa el término contexto. Ya lo sabemos, ¿verdad? Ahora vamos otra vez a la lección 4, ya que tenemos el conocimiento y el significado de la palabra o la frase contexto. Hablamos del contexto de una sola palabra, ¿verdad? Que está hablando de, vamos a decir un término. Por ejemplo, el término. Un término. Vamos a hacer un ejemplo. Yo quiero que usted vaya conmigo a Gálatas. Vamos a Gálatas. Vamos a un ejemplo que le he usado varias veces, pero que no me gusta. Vamos a usar Gálatas 5. Amén. Gálatas 5:1, por favor, vamos a leer. ¿Lo tienen? Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Amén. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de qué. De la esclavitud. ¿Cómo el autor está usando el término libertad aquí? ¿En qué sentido? ¿De qué forma lo está expresando? ¿Qué significado le está dando? Lo está usando en los tiempos que estaban bajo la ley. Ahora no estamos en el nuevo pacto, porque estamos en la libertad, porque antes la gente vivía esclavizado. Está hablando, claro, del yugo de la El ley. yugo de la palabra. Del yugo de la ley. En otras palabras, de la libertad del yugo de la ley. Sí, de la libertad de la ley. ¿Me doy a entender? Porque Cristo nos hizo libre de la maldición de la ley. De ese yugo, pues, era un yugo. ¿Me entiendes? Porque dice, maldito todo aquel que no permanezca en esto. Y solo Cristo cumplió la ley. Ya. Él no vino a liberar. Cristo, ¿Me entiendes? Entonces, Cumpliendo el mismo la el ley. término libertad se está usando específicamente en el contexto del yugo de la ley. ¿Están entendiendo? Ok, es el contexto de una frase o un término. Ahora, contexto de la frase gramatical. Estamos hablando del significado en el contexto original. En otras palabras, en su idioma original. Por ejemplo, la palabra ángel, donde viene el nombre Ángel, Ángela, Angelina, Angie, Angelo. Esa palabra en griego es ángelo, que quiere decir mensajero. Pero, ¿mensajero de quién? Ya. Ahí está el punto. ¿Están entendiendo? Porque nosotros leemos así los ángeles de Dios. Mensajeros. Ángeles. Hay muchos ángeles. Hay ángeles que son querubines, serafines, arcángeles. ¿Están entendiendo? Porque los ángeles han sido creados en unión. No son raza, han sido creados en unión en el Señor. El Señor los creó con el aliento de su boca, los creó todos. Ahora, ¿qué pasa? Que en todos sus ángeles hay diversidad de ángeles. Están los querubines, los serafines, los arcángeles, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, tronos, príncipes, todo eso. ¿Ok? Entonces, cuando se estudia el significado de una palabra en su idioma original, también se tiene que estudiar cómo la usó el escritor en su idioma original. Porque observe esto. La palabra marca, en el contexto de Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 hasta el 18. Cuando tú estudias esa palabra en griego, en su significado y en sus sinónimos, también de entender empalizada, prisión, cerca, cercado. Oiga lo que está hablando. Mucha gente no sabe esto. ¿Prisión de qué? De tu alma eterna. ¿Está entendiendo? Por eso yo digo que cuando uno se adentra en las escrituras, uno dice, oye, pero ven acá, ¿qué? Te despierta. Ok, contexto inmediato. ¿De qué hablamos el contexto Lo que inmediato? se dijo antes y después. Lo cercano, ¿verdad? Lo que se dijo antes dice por lo que está adelante y lo que está atrás. Y cuando hablamos del contexto remoto, ¿de qué estamos hablando? De la historia. La historia, ¿no? ¿Y qué significa el término contexto? Con puntos y textos. En otra palabra, unión. Unión. En una sola secuencia. Una unión de pensamiento en una sola secuencia. Una unión de términos, un pensamiento, término, palabra, frase en una sola secuencia. Amén. Cuando seguimos el contexto del libro, ¿de qué hablamos? Del libro en sí. ¿Quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? Sí, ¿cuál es el contexto? Ahora, en ese libro tú le puedes hacer con el libro siguiente. Por ejemplo,
el contexto del tema del libro, de la frase. El contexto gramatical del libro, en su idioma original. El contexto inmediato del libro, antes del libro y después del libro, antes de que fuera escrito. Todas las circunstancias que se dieron para que este libro fuera escrito. El contexto del libro en el contexto bíblico. ¿Qué significa ese libro en todo el contexto bíblico? ¿Me dio a entender? ¿Están aquí conmigo? Amén. Ok. Ahora, contexto de la Biblia. Todo. Todo que la Biblia... ¿Cuándo una doctrina es doctrina? Cuando encaja Donde toda está la Biblia. encajada. Cuando una doctrina se basa en el contexto bíblico, entonces es doctrina. Una doctrina no es doctrina si no está basada en el contexto bíblico. Por ejemplo, la resurrección es una doctrina. La santidad es una doctrina. El juicio es una doctrina. El arrepentimiento es una doctrina. El bautismo es una doctrina. La enseñanza de los ángeles también, angiología, es una doctrina. Porque desde Génesis lo estamos viendo. Leyendo, debo decir. Entonces, el contexto bíblico habla de todo el engranaje de la Biblia. Amén. Por ejemplo, tenemos el contexto histórico-cultural. Es muy importante esto. ¿Se recuerda de la brecha? Histórico-cultural. Hermano, hay que entender que la Biblia fue escrita en circunstancias muy diferentes a las nuestras. Por ejemplo, vemos que el pueblo hebreo y esos pueblos de la antigüedad, de los cananeos, toda esa gente de ese entonces, tenían una cultura muy diferente a las nuestras. Eso quiere decir que tenían expresiones de ellos, forma de ellos. Y sabe que el idioma es la expresión de una cultura. Entonces, es importante conocer la historia y la cultura para saber muchas cosas de las escrituras también. Para evitar inventarse cosas. Para evitar dar malas interpretaciones. Para evitar enseñar mandamientos de hombres. Para evitar enseñar religiosidades o religiosidad. Contexto literario. Este bueno. ¿Qué es un contexto literario? Vamos a ver. ¿Qué literatura usted está leyendo en Apocalipsis? Apocalíptico. ¿Qué clase? Sí. Por ejemplo, Daniel, ¿qué clase de literatura es? Profético, ¿verdad? Si la literatura es, oiga bien, histórico. Esa clase de literatura. ¿Me doy a entender? Si es profético. Amén. Ok. Ahora le toca a usted leer porque no lo puedo hacer yo todo. Usted me tiene que ayudar un poquito también. Que Dios bendiga a los que nos están sintonizando y espero que estén aprendiendo también junto con nosotros. Amén. Entonces aquí seguimos. Estamos estudiando la lección 4 para los que nos están sintonizando. La palabra individuales, el contexto gramatical del libro Principio de Interpretación. La página. ¿Cuál es la página? Vamos a ver si alguien me lo dice. Antes de la 76. Sí. Oye, ni en eso me ayudan, hermano. Apenas estamos bien. 76. Apenas- El libro está muy gordo. Está muy gordo el Está muy libro. gordo el No lo libro. dice aquí tampoco. Ni en eso me No ayudan. lo dice el libro, No no lo lo dice. dice el número. No, pero usted ya tiene que, porque Sí, tiene sí. la 77 Ya. y después 77 entonces, al lado. antes de la 77 viene la 76. Es muy El rápido, contexto pastor. Gloria a Dios anterior. que estés bien rápido. No. Porque nosotros tenemos el libro así. Amén. Bueno, vamos a seguir aquí en la lectura. Note usted que la palabra más repetida en la ilustración anterior es contexto. Léame la otra frase. ¿Quién va a leer? Yorladi, por favor.
Contexto es la parte que rodea el texto. Ya. Páreme ahí. Rodea el texto, pero, oiga bien, todo está unido. La telaraña, ¿usted ha visto una telaraña? Todo está unido. Todo está unido en esa telaraña. Tú has tejido todo eso en una sola unión. En un solo círculo. Usted ve que ese círculo va dando vuelta, vuelta, vuelta. Está bien. Pero todo está bien tejido en una sola línea. Y en un solo contexto. El contexto de la araña es atrapar a su víctima y comerse. La araña no se sale del contexto. Y ahí no se No se sabe. sale del contexto. Ok. Pero lo que quiero decir es que tenemos que ver de que todas las partes están unidas. Todas las partes se rodean en una sola línea. Pero todas las partes están unidas. Así mismo, todo lo que tú lees en la Biblia, por ejemplo, por eso le dije, ¿se recuerda cuando estudiamos acerca de la hermenéutica? Introducción a la hermenéutica, ¿se recuerda? Cuando estudiamos acerca de los versículos, los capítulos, ¿se recuerda que dije, vamos a quitar los capítulos, vamos a quitar los versículos? Y usted verá que tenemos que entender cuándo comienza el pensamiento y cuándo termina. Y cuándo el autor comienza con una nueva historia. Y vemos que a veces un pensamiento termina a la mitad de otro capítulo. Ya. ¿Me doy a entender? Por eso es importante conocer el contexto que se está leyendo. Y saber dónde termina la historia, o la frase, o el término, pero que esté dentro de ese contexto, porque todo está unido en ese contexto. Porque si no, vamos a estar enseñando media verdad también. Sigamos. La regla fundamental de toda interpretación está resumida en esta palabra. ¿La regla qué? La regla fundamental de toda interpretación está resumida en esta palabra. La regla fundamental de toda interpretación está resumida en esta palabra. ¿Cuál palabra? Contexto. Contexto. Siga. No nos es posible estudiar adecuadamente ninguna palabra o pasaje sin antes considerar los círculos de contexto en la cual se encuentra. Oye, por ejemplo, la historia no se puede sacar fuera de su contexto. El término no se puede sacar fuera de su contexto. El versículo no se puede sacar fuera de su contexto. Las acciones de cada individuo o de cada personaje no se puede sacar fuera del contexto en que se está narrando. La narración no se puede sacar fuera de su contexto en la que está. Lo que está narrando el autor original. No se puede aislar porque ya sabemos que contexto significa todo junto. Alineado en una sola línea, un solo pensamiento, una sola dirección. Junto. Todo alrededor junto. Todo combina. Todo está unido. Compenetrado. Entonces, ¿por qué sacan la cosa fuera de su contexto? Porque no dominan o no quieren o quieren interpretar la Biblia a su manera. No quieren darle lo que el autor quiso verdaderamente decir. No quieren decir no quieren repetir lo que el Espíritu Santo en realidad inspiró. Por eso es importante conocer las leyes y las reglas y los métodos de interpretación, la hermenéutica, y saber aplicar, hacer buena exégesis para evitar caer en estos errores que hoy en día estamos viendo. Por ejemplo, el falso evangelio de la prosperidad. Por ejemplo, decir que el cristiano no puede perder su salvación. Y lo hemos dicho. Es verdad, la salvación, Dios, Jesucristo es el Salvador. El Salvador no se pierde. Y el Salvador tiene un método de salvación. Tampoco se pierde. Pero la persona que está en ese programa o método de salvación del Salvador nuestro Señor Jesucristo, en ese método, en ese programa, hay leyes que hay que obedecerlas. Si usted no la obedece, usted se sale de la línea. Usted se sale del programa. Usted se sale del plan. Entonces usted que se pierde, no la salvación. La salvación no se pierde, es usted que se pierde. Diga, varón. Pero la Biblia misma dice, y hay que perseverar hasta el fin. Ese será salvo. Entonces, la salvación es un plan que viene de el Salvador. Ahora, todos cuando recibimos a Cristo comenzamos a caminar en el plan de salvación.
Lo que pasa es que se ha malinterpretado la predestinación, la elección, se ha malinterpretado. Se han cogido textos y términos fuera de su contexto. Y se han aislado. Un problema que ha sucedido es el mal uso del contexto original debidamente. En otras palabras, sacan el término de su contexto original como debe ser interpretado, lo sacan fuera de su contexto también. Y lo mal aplican. Claro, somos seres humanos. Estamos propensos a equivocarnos, lo entiendo. Pero hay que tener cuidado y por esto se han diseminado muchas doctrinas erradas y fuera de alineamiento. Y la mayoría de los creyentes que no tienen un conocimiento sólido, contundente, fortificado, bien estructurado sistemáticamente. ¿Cómo se estudia la Biblia? ¿O cómo debemos estudiar la Biblia? ¿Cómo? Sistemáticamente y consecuentemente y diligentemente. ¿Usando qué? Las leyes, los métodos y las reglas de interpretación bíblicas para evitar esos problemas que estamos viendo en muchas congregaciones y en muchos predicadores. Amén. Sigamos. En la presente lección utilizaremos las unidades de estudio más pequeñas, la palabra y la frase, para demostrar esta regla. Definición del término individuales. Ok, vamos a definir los términos individuales, por favor. A principios del siglo XVI, un monje alemán estudiaba las palabras. Arrepentimiento. Arrepentimiento, ok. Mire, por ejemplo, una vez yo estaba escuchando a un predicador que estaba hablando sobre el arrepentimiento. Y él, que hay que arrepentirse. Que Daniel oró para que se arrepintieran, pidió perdón por el pueblo de Israel. Arrepentimiento por el pueblo. Bueno, escuché el mensaje entero y había un hermano y yo le pregunté al hermano, ¿cuándo él definió el término arrepentimiento? El hermano me miró y dijo, tú no eres fácil. ¿Cuándo él dio la definición del término arrepentimiento? No lo hizo. Y yo escuché el mensaje entero. No supo definir, no definió nada. Solamente habló arrepentimiento. Hermanos, cuando nos adentramos en el contexto gramatical, la palabra en griego es metanoia, que significa ¿qué? Un cambio interno que se manifiesta hacia afuera, pero un cambio de mentalidad que se manifiesta hacia afuera, caminando en fe. Ahora, esto no dice que tú no vas a dejar de pecar. Esto quiere decir que tú estás consciente de tu condición y que lucha para no pecar. Y si comete un error, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. ¿Están entendiendo? Entonces, ya la cosa cambia. Ya comenzamos a darle significado. Entonces, sigamos. Y repentinamente comprendió que su verdadero significado era un cambio de mente. Oh, ¿un cambio de qué? De mente. Sí, pero cuando uno se arrepiente de corazón, que nace de nuevo. Entonces hay un cambio de mentalidad interna que se manifiesta hacia afuera caminando en fe en la palabra de Dios. Eso se llama en griego metanoia. ¿Y el falso arrepentimiento? Metameleín. Sí, el falso es un metameleín. Cuando una persona, la gente se arrepiente, hay gente que llora y pegan gritos y la gente piensa, oye, está arrepentido, y sale de ahí y sigue haciendo. Eso fue un metameleín, no se arrepintió de verdad. Porque cuando tú tienes un metanoia de verdad, un arrepentimiento de verdad, se manifiesta el fruto. Porque el fruto del Espíritu Santo es la evidencia por el carácter de lo que hablamos en el libro verde, es la evidencia de que usted está en relación. ¿Me entiende? Por el carácter se sabe, ¿me entiende? Que tu carácter ha sido mordillado, se te ve que da fruto. ¿Me entiende? Y el fruto habla de relación.
¿Entiendes? Entonces, sigamos. Y no hacer penitencia. El monje también se dio cuenta de que dicha palabra implicaba una relación entre una persona y Dios, no entre una persona y su iglesia. Armado de este conocimiento, el monje llamado Martín Lutero empezó a estudiar con más detenimiento las escrituras. Más adelante, este y otros estudios lo movieron a retar el dogma oficial y a insistir en una reforma de la iglesia. Como estudiante moderno de la Biblia, usted también necesita prestar atención a cada palabra individual dentro de la frase que estudia. Veremos la forma en que podemos encontrar los significados exactos de las palabras individuales. Ok, nos vamos a quedar aquí. Dios se les bendiga a los que nos están sintonizando. Dios se les guarde y Dios les proteja. Y recuerde, para estudiar bien las escrituras tenemos que analizar el contexto de una palabra, el contexto gramatical, el contexto inmediato, el contexto remoto, el contexto del libro, el contexto de la Biblia, el contexto histórico-cultural, el contexto literario y aplicarle las leyes y métodos de la hermenéutica, hacer exégesis. Y el propósito, el objetivo principal de la interpretación es Descubrir dígalo, descubrir qué, el pensamiento original del autor, lo que dijo él. el sentido original del autor. Eso tiene que ser primordial en la interpretación o en el intérprete, porque allí todo está unido en ese contexto. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Bendiciones. Amén. Martes.